Hola opositores, bienvenidos a una nueva píldora justiciera. Soy Marta, como ya sabes, si sigues este canal, y hoy te he preparado una píldora un poquito especial porque ya estamos muy próximos al 27 de septiembre y ya tenemos el examen aquí al lado. Así que me imagino que estarás un poquito nervioso o nerviosa, que tendrás ganas de que llegue ese día y a la vez te parecerá aterrador. Te tengo en mi pensamiento, me gustaría darte hoy algunas pautas para que le puedas sacar todo el partido posible a todo lo que has estudiado ese día, para que los nervios no te traicionen, para que de verdad pueda ser para ti un día constructivo, bien sea porque de verdad pruebes y luzcas todo lo que has estudiado o porque si todavía llevas poquito tiempo con la oposición, al menos sea un día al que le puedas sacar todo el partido por la experiencia que te va a suponer. Y bueno, he recapitulado para ti algunas pautas que creo que van a ser muy interesantes para el día del examen. Empezamos ya, no sin antes recordarte que si quieres contar conmigo para preparar tu oposición de justicia, tienes por aquí abajo mis datos de contacto y me puedes escribir a píldorasjusticieras@hotmail.com y decirte también que puedes suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones y así YouTube te avisará cada vez que hay una nueva píldora justiciera disponible para ti, que también va a venirte para preparar tu oposición a la Administración de Justicia. Bueno, opositores, os imagino ya un poco nerviositos con el examen del día 27, que ya está cerca. He preparado con mucho cariño este contenido para vosotros, espero que os dé mucha luz y sobre todo que os facilite un poquito que ese día los nervios no traicionen y que le podáis sacar partido a todos esos meses de estudio que seguro que lleváis muchos de vosotros. Yo en mis propios alumnos veo que los nervios ya se van notando, es algo normal. Se trata de que no nos traicionen y se trata de que tomemos conciencia de que el esfuerzo grande ya está hecho. Ya hemos hecho el gran esfuerzo y el día del examen se trata de lucir todo eso que hemos estudiado y todo ese esfuerzo que llevamos meses haciendo. Yo recuerdo, cuando yo misma era opositora, recuerdo a algunos de los profesores que me dieron clase, que fueron mis preparadores, y que me decían que en realidad cuando estamos estudiando, cuando hacemos test, casos prácticos, cuando estamos asistiendo a clase, cuando le preguntamos dudas a un profesor, es cuando realmente estamos preparando la oposición. El día que vamos a hacer el examen, solamente vamos a recoger la plaza. Me gustaría transmitirte eso a ti también y darte algunas pautas de lo que debes de tener en cuenta antes del examen, durante el examen y también después. Vamos a empezar con qué debemos de hacer antes del examen. Y lo primero que me he apuntado para decirte es descansar, dormir. Es muy importante que las noches anteriores al examen descansen lo mejor posible. Entiendo que con los nervios y con todo, igual es pedirte mucho, pedirte que descanses bien, pero en la medida de lo posible sería interesante que cuidaras esa higiene del sueño. Te sorprendería la relación tan estrecha que existe entre el sueño y el rendimiento de la memoria. Yo misma, desde que preparo oposiciones, desde que estoy preparando a alumnos, me estoy encargando de investigar sobre todo esto y te sorprendería cómo a nivel neurológico está muy conectado nuestro descanso, nuestra calidad del sueño con el rendimiento que le podemos sacar a la memoria y cómo de hecho el sueño favorece la propia memoria. De hecho te puedo decir como apunte que con mis propios alumnos, cuando trabajo en clase, les suelo recomendar que después de nuestras clases, que suelen ser intensas porque suelen durar unas 3 horas más o menos, a veces incluso más si hay dudas que resolver, les suelo recomendar que descansen, que ese día no repasen lo que acabamos de ver en clase, que le den un ciclo de sueño a su memoria y que los test de repaso que utilizamos para asentar todo eso que hemos visto en esa sesión no lo hagan hasta el día siguiente. Te sorprendería cómo el propio sueño facilita que la memoria se asiente, que los datos de alguna manera se posen en nuestra cabeza. Así que ya te digo que el sueño es una cuestión muy importante que deberías de vigilar tanto el día de antes del examen como si es posible los días anteriores. No es momento de atracones, no es momento de quedarse hasta tarde estudiando, es momento de entender que ya hemos hecho el gran esfuerzo, que en realidad lo que podíamos hacer por aprobar ya está hecho y ahora toca descansar y llegar lo más entero posible al examen. Y hablando de atracones, también quería recordarte que un examen de oposición no es como un examen de la universidad o del instituto. No podemos hacer mucho si nos pegamos atracones 2 o 3 noches antes. Tenemos que tener en cuenta que el temario de las oposiciones de justicia es muy extenso y que no vamos a poder en 3 o 4 noches hacer mucho más.
Podremos repasar alguna parte del temario que llevemos un poquito más coja o refrescar alguna parte del temario que llevemos tiempo sin estudiarnos, pero realmente no podemos hacer mucho en ese sprint final. La semana de antes es una semana de repasar, de asentar conocimiento, pero realmente no podemos hacer mucho más. Así que me gustaría que tuvieras en cuenta que no es un examen de universidad, no es un examen en el que nos podamos pegar un atracón en la semana de antes y vayamos a salir victoriosos. Esto no funciona así y al final las oposiciones las aprueba el opositor que ya está maduro y que ya tiene muy asentadas las nociones en la cabeza, porque realmente en el examen te vas a encontrar con que te van a marear con las preguntas. El propio examen es una criba muy potente porque te van a preguntar de temas muy diferentes y lo normal, si seguimos la dinámica de los exámenes de justicia de los últimos que hemos visto, es que sean exámenes muy completos donde se pregunta por todo el temario. Y como comprenderás, se trata de una cantidad de temas que es muy difícil que te puedas repasar o estudiar en tan poco tiempo. Así que mi recomendación es que evites atracones. Sí que te recomiendo mucho que vayas haciendo fichas de esos diferentes temas que te vas estudiando, recapitulando los datos más importantes de cada tema, al menos es lo que yo hago con mis propios alumnos. Trato de concretar esos conocimientos y de que tengan una especie de versión resumen del tema que hemos estudiado y que de esa manera puedan repasar en los días próximos al examen de una manera rápida, recordando los datos fundamentales de cada tema, pero entendiendo que se trata de un temario muy extenso que no podemos revisar en profundidad en una semana. Otra recomendación que te lanzo para antes del examen es que no vayas a consumir medicamentos ni otras sustancias que no conozcas, que no sepas cómo le sientan a tu cuerpo y que no estés acostumbrado a tomar. Sé que en el mundo opositor es relativamente fácil que nos mediquemos, bien sea con algún medicamento o con homeopatía. Es muy fácil que utilicemos alguna sustancia para tratar de controlar los nervios, para descansar mejor la noche de antes. Sé que hay opositores que utilizan este tipo de recursos. Yo personalmente no los recomiendo, pero comprendo que son decisiones muy personales. Lo que desde luego sí que te ruego encarecidamente es que no consumas antes del examen ningún medicamento ni ninguna sustancia que no hayas probado con anterioridad y que no sepas cómo te va a sentar y cuál puede ser tu reacción. Porque el día del examen tienes que estar fresco y concentrado y no sabes si esa bebida, ese medicamento o esas gotas van a provocar una reacción en tu cuerpo que tú no te esperes. Otra recomendación, esta ya más en el terreno de lo emocional y de lo psicológico, sería que trates en esos últimos días antes del examen, intentes no estar en contacto con personas o situaciones que te alteren. Es importante mantenerse tranquilo y, como te decía, llegar fresco o fresca al examen y tratar de poner en valor en ese momento nuestras capacidades y sacar lo mejor de nosotros y todo eso que hemos estado estudiando. A veces el estrés o ciertas emociones negativas no nos ponen fácil que salga lo mejor de nosotros. Así que sería bueno que en esos últimos días te blindaras y en la medida de tus posibilidades trates de esquivar personas o situaciones estresantes. Y algo que puede parecer una tontería, pero que puede facilitarte mucho llegar tranquilo al examen, es averiguar con anticipación dónde se celebra el examen, cuál es la sede, incluso en qué clase te examinas. Ya sabes que en los días o en las horas anteriores al examen, el Ministerio publicará esos listados donde tú podrás saber en qué edificio y en qué aula te examinas. Pero no estaría de más, si tienes posibilidad de hacerlo, que incluso en los días anteriores pudieras darte una vuelta y ver físicamente dónde te vas a examinar. Esto te ayudaría a nivel mental y a nivel emocional porque el día del examen llegarías a un territorio conocido. Tu cuerpo y tu mente tendrían la sensación de que ya han estado allí, de que saben a dónde van, de que saben a lo que van. Y esto en sí mismo te daría una seguridad y una tranquilidad ese día, que es bastante importante cuando uno va a hacer un examen de oposición. Sería importante también que con anticipación te enteraras muy bien de dónde te examinas y de cómo llegar y cuánto tiempo se tarda en llegar. Trata en la medida de lo posible de llegar con un cierto margen de tiempo y no le añadas tensión a un día que ya de por sí es tenso. Intenta tener muy controlado el medio de transporte que vas a utilizar, el tiempo que se tarda y trata de ir con margen suficiente para que los nervios no se te acrecienten por cuestiones logísticas que tengan que ver con retraso a la hora de llegar, con que si me va a dar tiempo o no me va a dar tiempo a llegar o no tener muy claro exactamente el sitio donde me voy a examinar. Bueno, pues vamos ya a las recomendaciones que tengo para ti
para que las tengas en cuenta durante el examen. Durante el examen te recomiendo leer con atención y contestar con prudencia. Leer con atención las preguntas y las opciones de respuesta, fijándonos en todos esos elementos que ya sabemos que utiliza el Ministerio para confundirnos. Fijarnos en dónde se nos está pidiendo la incorrecta en lugar de la opción correcta. Fijarnos en todos esos noes que a veces aparecen. Fijarnos en si en la pregunta nos están diciendo podrá o deberá. Fijarnos en esas opciones de respuesta, cuando nos dan diferentes plazos, cuando nos dicen diferentes resoluciones, por ejemplo, cuando aparece el decreto del LAG y el auto del tribunal. Fijarnos muy bien en lo que nos está diciendo cada opción. A veces nos preocupa perder el tiempo leyendo y es curioso cuánto tiempo ahorramos cuando leemos bien. Otra recomendación que también te hago es que cuando leas la pregunta, ya antes de ponerte a leer las opciones de respuesta, trates de acordarte de cuál sería la respuesta correcta y la busques entre las opciones que te dan. Ya verás cómo de esa manera tienes muchas más posibilidades de acertar. Y ya sabes lo que te digo, prudencia al contestar. Recuerda que 4 preguntas mal contestadas te van a restar una bien contestada. Así que tienes que ser muy prudente y medirte muy bien a la hora de responder. Si tienes dudas entre 2 opciones, quizá puede ser buena idea arriesgarte. Pero si realmente no tienes ni idea de lo que te están preguntando o se trata de una pregunta sobre un tema que hace mucho que no te repasa o que nunca se te dio bien, igual la mejor idea es dejar la respuesta en blanco, porque ya sabes que las preguntas no contestadas ni suman ni restan. En cuanto a cómo hacer el examen, recuerda que te van a repartir el cuadernillo donde aparecen las preguntas que tienes que contestar y también te van a repartir la hoja de respuestas, que es propiamente donde tú vas a hacer constar tus respuestas al examen. Esta hoja de respuestas tiene diferentes ejemplares, de los cuales tú te vas a poder llevar uno. Mi recomendación personal es que hagas el examen en el cuadernillo, es decir, que primero hagas todo el examen ahí, guarreando todo lo que necesites, poniendo tus notas, si por ejemplo estás entre 2 respuestas, marcando las 2, que primero tú en el cuadernillo hagas todo lo que tengas que hacer y ya después pases las respuestas a la hoja de respuestas. Personalmente creo que es la mejor opción porque de esa manera no guarreas las hojas de respuestas, no tienes que hacer cosas como anular una respuesta para señalar otra, evitas tachones, tu hoja de respuesta estará más limpia, será menos ambigua, será más fácil interpretarla, se reduce la posibilidad de que haya fallos, pero es que además si tienes cualquier problema a la hora de escribir en la hoja de respuestas, ten en cuenta que tendrías que pedir una nueva hoja de respuestas si por ejemplo te confundes o hay algún problema de este tipo. Se minimiza ese riesgo si haces todo el examen en el cuadernillo y a continuación pasas a limpio las respuestas en la hoja de respuestas. Y sobre cómo hacer propiamente el examen te recomiendo mucho que en una primera vuelta contestes solamente las preguntas que domines, que realmente no te generen dudas, que hagas una primera vuelta contestando las preguntas que tú veas muy claras. Para las preguntas que no veas tan claras o que haya diferentes opciones que te hagan dudar, ya habrá lugar a una segunda vuelta o a más vueltas. Pero ten en cuenta que si primero contestas del tirón todas esas que te sabes y que tienes muy claras, cuando luego abordes una segunda vuelta para contestar todas esas que te hacen dudar, vas a estar ya mucho más tranquilo o mucho más tranquila porque ya habrás contestado a lo mejor un número importante de preguntas y te podrás permitir gastar algo más de tiempo en esas que te hacen dudar. No vas con la misma seguridad y con la misma tranquilidad cuando te quedan todavía un montón de preguntas que contestar que cuando ya sabes que le has pegado una primera vuelta al examen y que ya hay muchas preguntas que están contestadas. Entonces, esa misma tranquilidad de saber que ya llevas mucho hecho del examen te va a ayudar a abordar con más calma esa segunda vuelta y la respuesta a esas preguntas que te resulten un poco dudosas. Por otra parte, también te recomiendo mucho que nunca empieces a contestar por la primera pregunta. Yo nunca empezaría un examen por la primera pregunta y te cuento por qué. A veces la propia disposición de las preguntas en sí mismo ya es una criba. ¿Por qué? Porque muchas veces colocas las preguntas en un orden que hace que ya entres en una disposición de tener dudas, de estar más pesimista, de creer que el examen va a ser muy difícil o de mucho nivel, apocarte. Te genera cierta inseguridad tropezarte con que las primeras preguntas te hacen dudar o son de temas que controlas menos. Y esto es algo que ha pasado en varios exámenes oficiales. Yo recuerdo el caso de un examen que no era de turno libre, era de promoción interna,
y recuerdo que justamente comenzaron con un par de preguntas que eran de la ley concursal, sobre el concurso de acreedores, que la verdad que eran preguntas duritas. Y recuerdo que luego a posteriori me comentaron algunas de las personas que se habían presentado a ese examen que ya empezar con dos preguntas de un tema tan durito las había hecho empezar como con un cierto desánimo y un cierto pesimismo, pensando que el examen iba a ser de mucho nivel, que a lo mejor ya empezaba con mucha dificultad, y el caso que luego fueron apareciendo a lo largo del examen preguntas que eran mucho más asequibles, pero ya de alguna manera había cundido el pánico, ya de alguna manera esos opositores ya estaban en una disposición peor, más desanimados, más pesimistas. Es importante que no nos dejemos llevar por esa criba que es a veces la propia disposición de las preguntas en el examen. La manera de saltarnos esta trampa, que a veces aparece en algunos exámenes oficiales, esta trampa de iniciar muy fuerte el examen con preguntas complicadas, la manera de salvar esta trampa es justamente no empezar por la primera pregunta. Podrías empezar por la pregunta 11 o 21, o incluso si son 100 preguntas, empezar a contestar a partir de las 50 y luego volver al inicio del examen. Y vamos ahora con las recomendaciones para después del examen. Una vez que ya sales de esa clase, con el esfuerzo ya hecho, y llega el momento de salir del aula y quizá tener alguna conversación con alguno de los opositores que te hayas podido encontrar por el camino. Es muy importante que sepas que vas a tener sensaciones contradictorias cuando salgas del examen. Es muy curioso, yo lo he visto en diferentes exámenes oficiales, que curiosamente las personas que tienen un buen nivel y que iban bien preparadas al examen y que posiblemente han obtenido una buena nota, curiosamente salen con una cierta sensación de decepción, porque tienen muy presente las poquitas preguntas que quizá han contestado mal. No se acuerdan tanto de todas esas que han contestado bien, sino que se han quedado con el run run en su cabeza de esa pregunta que les ha hecho dudar, o de esa otra que ahora me he dado cuenta cuando ya he salido de la clase y ya me he relajado, que igual la he contestado mal. Es curioso porque esos que van bien preparados al examen suelen salir un poquito decepcionados, desanimados, como que el ánimo ha pinchado un poco. Sin embargo, las personas que van al examen oficial con mucho menos nivel, curiosamente salen con una sensación de cierta satisfacción, salen optimistas, porque sobre todo si no han estudiado mucho para el examen, suelen salir con esa sensación de, bueno, era asequible, me sonaba todo, en realidad todas las preguntas están en el temario, si hubiera estudiado un poquito más, seguro que esta habría sido la mía, seguro que podría haber aprobado en esta convocatoria, y como me parece fácil y asequible, seguro que si estudió un poquito más para la siguiente, ya en la siguiente seguro que saco plaza. Entonces es muy curioso cómo se dan esas sensaciones contradictorias, cómo el que precisamente tiene nivel sale un poco desanimado y cómo sin embargo el que no tiene mucho nivel sale incluso optimista pensando que en realidad todo le sonaba y el examen era fácil y asequible. Estas sensaciones son muy engañosas, así que es muy importante, sobre todo para que no hagan mella en tu ánimo, que no te dejes influir mucho por las conversaciones que puedas tener con otros opositores a la salida del examen. Es importante que no le des mucha vuelta a lo que te puedan decir, que entiendas que la percepción de cada opositor es única y que al final lo que importa es cómo te ha ido a ti en tu examen y la sensación que tú has tenido. Y te digo por experiencia que curiosamente la gente que tiene más nivel o que es más perfeccionista y que más posibilidades reales tiene de pasar ese examen y de aprobar la oposición, curiosamente es la que suele salir un poquito desanimada del examen. Y sobre todo, ha llegado el momento de descansar. Una vez que salgas del examen, piensa que tu esfuerzo ya está hecho. No merece la pena comerte la cabeza con esa pregunta que no viste clara. Voy a buscarla en la ley, a ver cuál es la respuesta correcta porque me he quedado con el run run. Tranquilo, tranquila, ya saldrá la plantilla y ya saldrás de duda. Has hecho un esfuerzo titánico, seguramente el propio estrés ha hecho que los días anteriores hayan desgastado un poquito al opositor o a la opositora, así que es importante descansar después del examen. Ya saldrá la plantilla, no te comas mucho la cabeza con lo que has contestado, el trabajo ya está hecho, tú ya has hecho tu parte, la parte que te correspondía y ahora toca esperar. Si los resultados son los esperados y consigues tu plaza, muchas felicidades, disfrútalo mucho, seguro que ha habido un gran esfuerzo detrás. Y en caso de que no consigas esa plaza y tengas que volver a presentarte en futuras convocatorias, lo que sí que te recomiendo encarecidamente es que te tomes unos cuantos días de descanso al menos después del examen. Es importante recargar las pilas, es importante darle un descanso a tu mente y cuando pasen unos días o unas semanas seguro que podemos retomar en mejores condiciones el estudio. Bueno, opositores, esta píldora justiciera de hoy ha sido un poquito especial, orientada a ese examen del 27 de septiembre para el que te deseo toda la suerte del mundo.
Te deseo más que suerte, que todo tu esfuerzo brille ese día, que ese día puedas lucir todo lo que has estudiado y le puedas sacar mucho partido a esta convocatoria. Ojalá que apruebes y si no es posible que apruebes en esta ocasión, espero que por lo menos la experiencia te sirva, que ya por fin tengas una experiencia de haberte presentado un examen oficial, pasar esos nervios, conocer cómo funciona todo esto, cómo es el llamamiento, cómo te hacen entrar en la clase, presentar el DNI, sentarte, enfrentarte a esas preguntas, pasar por todo ese proceso. Yo creo que puede ser una experiencia muy constructiva, incluso si no apruebas. Y si esta no ha sido tu oportunidad y esa es la siguiente convocatoria, ya sabes que no tienes que desanimarte. Ya te digo que estaré muy pendiente de estos exámenes para poder elaborar píldoras justicieras que puedan tener que ver con los problemitas o con las dudas que puedan generar esos exámenes del 27 de septiembre. Así que voy a estar especialmente atenta a vuestros comentarios sobre los exámenes, tanto los que me podáis dejar aquí, por aquí abajo en los comentarios, como lo que me podáis comentar por redes sociales. Voy a estar pendiente de vuestras impresiones de los exámenes oficiales de auxilio, tramitación y gestión y en la medida de mis posibilidades trataré por medio de las píldoras justicieras de contestaros a aquellas inquietudes que vea que se repiten más. Desearos toda la suerte del mundo y ya sabéis, por aquí abajo tenéis mis datos de contacto, así que si queréis que sea yo quien os acompañe en la preparación de oposiciones de justicia, me podéis escribir a píldorasjusticieras@hotmail.com y ya sabéis lo que decimos siempre desde este canal, hoy con más sentido que nunca. El esfuerzo es inmenso, la recompensa será eterna. Hasta la próxima píldora justiciera.